Buenas noches, señoras y señores. Carmelo Bernaola Ramón, a esta música no la he puesto ningún título, es la música de la clave, la sintonía de la clave, pero en algún concierto de Bernaola se ha tocado esta música, en algún concierto de él. Es un clásico del que alguna vez he hablado ya, y aprovechando que uno de los contertulios lo comentaba, pues lo digo ante todos ustedes porque a menudo nos preguntan por la melodía de la clave precisamente, la sintonía de la clave. Como saben ustedes, el título de hoy es Corrupción. No voy a entrar porque tiempo habrá a lo largo del programa en las diferentes acepciones de la palabra, en la que más concierne a la que nos ocupa esta noche, a lo que nos ocupa esta noche, pero en cualquier caso lo cierto es que todos ustedes saben, incluso los menos aficionados a mirar el diccionario de la academia y demás, al hablar de estas cosas. El problema de la corrupción es tan viejo como el de los tiempos. Sabido es que hoy seguro que se hablará de política aquí mucho, pero no concierne solo a la política, evidentemente, concierne a aquel que incurre en ella sencillamente. Lo que ocurre es que hubo un tiempo, o mejor dicho, hay periodos de la historia en que las corrupciones sociales, digo sociales como genérico, pues son así, son genéricas, son generales y se aceptan como un mal menor o con resignación contra la que no se puede hacer nada o sobre la que no se puede hacer nada. Incluso recientemente un alto personaje de una institución fundamental del Estado de este país hablaba de que no se puede hablar de corrupción generalizada. Y precisamente de lo que se trata hoy es de ver esas diferentes variantes de corrupciones, si las hay, sus hermanas menores, las corruptelas, y sobre todo si esas se han convertido hoy en un problema que nos afecta a todos los ciudadanos o no. Quiere decirse que haya ciudadanos corruptos es normal en cualquier sociedad. Si eso se convierte en una generalización y se acepta o se resigna uno a ello, el problema ya puede ser más grave y generalmente desencadena males mayores que a veces acaban en violencia. De modo que para hablar de corrupción precisamente es de lo que estamos hoy aquí. No hace falta decir, porque a veces nos atribuyen que somos unos malvados, que nosotros buscamos los temas que fastidian. Nosotros somos los que hacemos este programa, periodistas, y no buscamos los temas que fastidian, sino sencillamente aquellos que parece que preocupan a todos los ciudadanos, pues están en las primeras páginas de todos los periódicos. Ya sabemos que algunos que no quisieran que estuvieran ni en las primeras ni en las últimas, y que hasta se han propuesto en algunas ocasiones, planes o pactos para que no se hable de ello, lo cual parece ser un mal síntoma. Pero nosotros queríamos efectivamente que hoy hubiera contrastes de todo tipo de pareceres, como siempre, para que no parezca que nosotros vamos en una dirección o en otra. Contamos en primer lugar con Luis María Xirinacs. Luis María Xirinacs, activista político antifranquista, su lucha contra el régimen y en pro de la amnistía le llevó a la cárcel en su momento. No todos han estado en la cárcel, porque hoy parece que todos estuvieron en mayo del 68 y en la cárcel con Franco. Senador independiente en la primera legislatura, intervino con sus enmiendas en la redacción de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Retirado hoy de la escena política, actualmente se dedica a investigaciones sobre el globalismo, siendo promotor de la Fundación Tercera Vía.
Los más jóvenes quizá no se acuerden de él, hoy lo comentaba yo con él hace unos minutos, todavía casi, hace un rato, pero en fin, los que no son muy jóvenes sí que se acuerdan perfectamente. Tenía una barba, yo creo que menos cuidada que la de hoy, más larga. Tenía, como tenemos todos, menos calva. ¿Qué ha pasado desde entonces, Sirinac? ¿Por qué Sirinac hoy no está en la vida política? ¿Es la vida política la que la ha dejado o es el personaje el que ha dejado la vida política? Un poco las dos cosas. Un poco que yo entré en la vida política no con idea de hacerme profesional de la política, sino eran unas circunstancias muy determinadas, se me pidió y accedí. Y luego pues pasaron estas circunstancias y me retiré. En parte es eso. En parte también es debido a una cosa interesante relacionada con la película que Antena 3 pone a continuación. Y es que las primeras elecciones fueron unas elecciones populares, espontáneas, improvisadas, sorprendentes, etc. Y las segundas ya empezaron a ser tecnificadas, dinerizadas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces con esa barrera me topé y caí, ¿no? Como Spencer Tracy en la película. Sí, efectivamente. Bueno. O sea, pero es un político. Yo siempre tengo, no la tesis, diría la sospecha de que los que están en la vida política generalmente no la dejan nunca. A veces incluso se retiran, se jubilan, etcétera, y vuelven siempre. La política, por lo visto, debe tener algo de drogadicción, ¿no? Seguramente puede ser por vocación o puede ser por afición al poder, puede ser una droga y puede ser un servicio y pueden haber personas muy dotadas que permanezcan. A mí me parece que el querer permanecer no es muy transparente. El que de hecho permanezcas porque te reeligen y por tal, y porque esto puede ser bueno, puede ser un buen signo, como puede también ser otras cosas, ¿no? Pero en principio, digamos, a mí, mi opinión es que sobre todo la política de tipo legislativo tendría que ser más espontánea, más humana, menos profesional, etc. La de tipo ejecutivo, esta exige más profesionalidad y un poquito como en Inglaterra, que empiezan con cosas muy bajas, entienden muy abajito a los barrios, luego los municipios y tal, van subiendo lentamente porque tienen que entrenarse en algo más complejo, que es gobernar técnicamente bien, ¿no? Es una opinión, ¿no? En la pretransición y en la primera transición, digo en la pretransición y la primera transición porque yo no sé si hemos acabado la transición del todo, aunque dicen por supuesto que hace mucho tiempo que ha pasado. El periodismo político tuvo una hora importantísima y ahora una hora discutida. Y entre los columnistas que se hicieron famosos en aquel momento y siguen siéndolo, está precisamente Ramón Pi. A mí siempre es más fácil presentar a un colega que a cualquier otro personaje. Ramón Pi se graduó en periodismo en la escuela política o en el poder, porque los políticos están implicados en el poder, incluida la prensa, que también es un poder. Entonces habláis mucho, y habláis mucho porque estáis muy comprometidos, y entonces buscáis, primero intentáis detectar el mal, y segundo intentáis buscar soluciones, y decir, esto tenía que ser legislado así, sino de esta manera, la comisión se tenía que hacer de esta manera, las licitaciones tenían que ser de esa otra manera, y vais buscando soluciones muy amables todas y muy constructivas todas. De todas maneras, hay problemas. Aquí se ha dicho que el tema de la corrupción no es solo político y no solo un problema de los que controlan el poder, es un problema de toda la sociedad y de la naturaleza humana, o sea que es más amplio, ¿no? Y la naturaleza humana, pues se dice que tiene que ser, que es corrompida por naturaleza, o que tiene mucha parte de corrupción y tal. Yo primero aquí hablo no desde la honestidad, sino desde la corrupción. Empiezo por ahí. Es decir, creo que quien esté sin pecado, que es la primera piedra. Es decir, corrupción la hay, y la ha habido, no sé si siempre, pero inmemorialmente, ¿no? Bueno, esto por un lado. Entonces, yo creo que lo que importa no es si somos corruptos, si aquel es el malo y yo soy el bueno, si este partido es el bueno y este es el malo, porque todos tenemos nuestras cosillas, sino que entre todos miremos si la cosa se deteriora mucho, como ha dicho alguno, en plan latinoamericano, o si se mejora, o si hay maneras de mejorarla. Me parece que, mirado así grosso modo, de fondo, ¿no? Y, por ejemplo, aplicándolo a temas que han salido por aquí, muchos de los temas implican que la sociedad ha aceptado, por ejemplo, una cosa que para mí es una corrupción, que es que estamos en una sociedad democrática.
Y evidentemente esta sociedad, para mi juicio y mi gusto, es más democrática que la que había hace unos cuantos años atrás. Lo es más, pero tiene una cantidad de cosas básicas antidemocráticas enorme y decisiva que condiciona casi todas las cosas que habéis dicho. Pongamos un ejemplo. El hecho de que se elija partidos que van al Parlamento y al mismo tiempo de allá salga el Ejecutivo. Cosa que en algunos países se intenta arreglar de alguna manera, que se hacen elecciones separadas al Ejecutivo y al Legislativo. En el momento en que los que gobiernan son los mismos que la mayoría del Parlamento, de fondo no hay diferencia real con los decretos leyes de Franco. Es un estado de dictadura jurídica. Porque el gobierno hace las leyes y el Parlamento las aprueba, que son ellos mismos, que son la mayoría. Entonces resulta que las comisiones no sirven para nada, porque si los de la comisión que van a controlar al gobierno, la mayoría son los del mismo del gobierno, que van a controlar todas las comisiones. En ese sentido, perdón, Es la Constitución que presentó en el 77. Ha habido una presentación, no, un momento, digo que ha habido una observación muy graciosa estos días de un miembro del gobierno que ha dicho algo que le salió seguro de dentro, dijo que este proyecto de ley va a preparar el gobierno y que para que sea ratificado en el Parlamento. O sea, se le escapó, o no se le escapó, no lo sé. Fue el subconsciente, lo dijo Teodoro y Lederman, a ver un momento, a ver. Fue un secretario de Estado, lo dijo un secretario de Estado de las Comunidades Europeas. Sí, yo creo que fue el subconsciente. Yo creo que fue el subconsciente. A mí empezaba Luis Solarra. Es a lo que dice el senador. También hay otro tipo de corrupción que no es solo la de los cargos públicos, sino la de otras gentes que al amparo de ciertas situaciones buscan caminos de corrupción para hacer una serie de negocios, que es lo que en este momento clama en la voz del pueblo, ver gentes que hace 4 o 5 años nadie sabía quiénes eran, dónde estaban, ni de dónde venían, y hoy aparecen con grandes mansiones, barcos navegando por las islas, etcétera, que la gente... no le enfada a la gente. No, párate, a la gente no es que le enfade eso. Y no pase nada. Pero párate, que no es que le enfade eso. Ahora voy a terminar mi tesis y voy a dar el salto y luego seguís todos. El problema está. Los controles, y los controles sobre el papel jurídico, claro. La división de poderes, etc. Que funcione el Porque Parlamento. Yo pongo un ejemplo que sería que ese acuerdo moral sería complicado llevarlo a cabo. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, y que tiene mayoría del actual partido, si ese partido pierde la mayoría en las elecciones próximas o en la otra, las cuentas de esa época las van a seguir fiscalizando el Tribunal de Cuentas con mayoría anterior, es decir, con la mayoría que tiene actualmente. Es decir, esas son situaciones tremendamente escandalosas, pues permitidas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se nombra ratificado por el Senado 1 a 1 cuando se proponen a propuesta del presidente de los Estados Unidos. Pero luego son vitalicios. Y son hasta, le estoy diciendo, y son hasta vitalicios. Demonio de la traducción, un demonito de esos pequeños, y él le debe haber traducido que yo había dicho que el hombre era corrupto por naturaleza, y no he dicho eso, me parece que no lo he dicho, no recuerdo haberlo dicho. Y él le ha parecido entenderlo, y no he dicho esto, perdón. Bueno, en cualquier caso el matiz... Sí, no pienso eso ni mucho menos. Aparte de esto, yo mi intervención quería ser desde un punto de vista diferente, no, ni jurídico ni político, sino, digamos, filosófico, para que la gente piense un poco también, porque a veces lo político, que puede ser muy preciso, y yo no lo descalifico ni mucho menos, puede ser lejano a la gente. La gente no es profesional de la política y a veces ciertas discusiones de estas, sobre todo a las 2 de la noche, les hace un poco difícil, ¿no? Bueno, entonces yo fijaría 2 puntos que están en la base de muchas de las cosas que se han dicho, ¿no? Una es el punto ético, es decir, la corrupción desde un punto de vista ético, y pondría el siguiente principio: todo cuerpo sin espíritu se corrompe. Entonces, lo dijo el Papa, lo ha dicho ahora el secretario de la Conferencia Episcopal Española, que hay poca ética en el país, pero no sé si son muy autorizados muchas veces. Yo no me meto en él, pero si yo fuera Papa, antes de decir esto, me iría a vivir al Trastevere y regalaría a la UNESCO al Vaticano, ¿no? En el Trastevere ya vive, pero ¿en qué sitio, no? Exacto, muy bien, sí, muy bien. Si no es el Trastevere, es el Vaticano, que es un poquito más para allá. Bueno, Con vecinos. sí, quiero decir que el tema ético exige de todos los que estén interesados en él, y no me meto con los demás porque es imposible que la gente que no quiera, ¿no? Todos están interesados en él, interesarse a todos los niveles. Y a los políticos yo les diría, ¿no?, que igual como poquito a poco, por la presión social y por la presión natural,
están introduciendo a regañadientes los temas ecológicos en sus programas y hacen instituciones ecológicas y buscan personas enteradas de eso y las colocan en los sitios clave, poquito a poco, muy poquito a poco siempre, también hagan lo mismo con el tema ético, que al fin y al cabo la ética no es más que la ecología a nivel humano, me parece. Es decir, lo mismo que corromper el Mediterráneo, corromper el aire, se corrompe la sociedad, ¿no? Y entonces, si se arregla la ecología del aire, del agua y esas cosas, ¿por qué no se va a hacer la ecología de las personas humanas y de la sociedad humana? ¿No? Entonces, aquí han salido varias cosas en este sentido. Y ahora yo no me meto en cómo, en la práctica, el político, que es el profesional, va a resolver el problema, pero que conecte con la sociedad, con el pueblo, en el sentido de recoger lo mejor, quien quiera, el partido que sea más listo para ganar elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si sabéis, por ejemplo, que había un señor que era secretario general del partido más importante de la India en su tiempo, y ahora, después de 40 años, es el mismo partido que manda, que es el partido del Congreso, y era un señor que se llamaba Gandhi, y tenía una fuerza moral y una altura ética reconocida por todos. Entonces, o en listas abiertas, o haciendo, por ejemplo, como hacen para sus héroes, los de la lucha armada contra el sistema, ¿no? Que ponen los de las prisiones en primero y segundo de lista, lo hacen, ¿no? Eso ellos. ¿Por qué los partidos políticos no colocan a alguna persona de categoría moral reconocida por el pueblo primero o segundo de lista? Por poner un ejemplo, pero yo no quiero indicar ejemplos, sino lo que quiero es indicar la cosa de fondo. Los partidos políticos que quieran y que sean listos y vean en esto una utilidad, pues que cojan el tema ético y lo entren a fondo. Un poco ya se ha hecho, porque han salido una serie de políticos que estuvieron en la clandestinidad, en las prisiones, etcétera, torturados, etcétera. Algo se ha hecho de esto. Se ha puesto defensor del pueblo, una persona que había defendido los derechos humanos, a pesar de que al principio había sido del régimen, pero de una persona muy etcétera, ¿no? O sea, que algo se ha hecho en este sentido. Pero se podría hacer muchísimo más. Tener la suerte de tener en la altura política un señor, por ejemplo, de la talla de Dag Hammarskjöld, el secretario general de las Naciones Unidas, que los mataron allá en Katanga, recordaréis, ¿no? Pues esto, en el nivel del Estado nuestro, que es más pequeño, de menos pretensiones, pero hay personas de grandeza moral, y especialmente en la Cámara de Diputados, que no tenía que ser una Cámara de profesionales del derecho. El 90% aproximadamente de los diputados son abogados. Y aquello es un tribunal y no una Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que haber una lechera, una ama de casa, un papá y un ingeniero y de todo tiene que haber. Porque si no, para hacer leyes bien hechas técnicamente están los letrados, que los paga el Estado y los paga el pueblo, para que den forma jurídica a las leyes que hace el pueblo. Es verdad, y los partidos tienen la obligación de presentar listas plurales, que no son lo mismo que listas abiertas. Que no es lo mismo que listas abiertas, pero yo no me meto en esta discusión. Porque las listas abiertas saldrían, la dejo a vosotros. Normalmente Lola Flores, Butragueño, y hasta, y lo digo con respeto personal, Gil y Gil tendría grandes posibilidades. Seguramente. Bueno. Porque tiene más acceso a televisión que Ciudadanos. Un momento. Bueno, pero ahora yo te pregunto, Permíteme ¿qué acabar. razón democrática hay para que Lola Flores no esté en el Congreso de Me parece Diputados? muy bien cuando ella quiera ser diputada, me viene, pero es que tiene opción a ser Pero por eso diputada. te permitís acabar. No falta que Lola Pero le voy a decir a Olarra, ¿Qué democracia queréis hacer? Lleva aquí dos palabras. ¿Qué democracia? ¿Me dejas acabar? A ver si Sinac consigue terminar. Entonces, el segundo punto que yo quería hablar, que es un aspecto no ético, sino técnico, tengo otro principio aquí, general, que dice: un mal reglamento fomenta las trampas y las corrupciones, y un buen reglamento fomenta el buen juego. O sea, en un reglamento tramposo gana el más tramposo, y en un reglamento bueno gana el mejor, el que juega mejor. Entonces habéis dicho toda una serie de discusiones sobre temas estructurales, digamos, para mejorarlos, porque hay deficiencias. Me parece que, a pesar de que el señor dice que le parece muy bien esta mezcla que yo llamo del poder ejecutivo y el legislativo, la mayoría habéis dicho que había la mermelada. Es decir, que hay unas mezclas terribles en el Ejecutivo, en el Legislativo con el Ejecutivo, en el Judicial con el Legislativo con el Ejecutivo, y esto es un asunto de fondo que no se arregla solo desarrollando la Constitución, aunque se podría avanzar desarrollando la Constitución. Pero se desarrolla superando la Constitución. Sí. Ramón Pi. Sí. Y acabo. Venga, sí, venga. Es que he estado muy calladito y he contado los minutos de algunos. No, si el problema no es la cantidad de minutos, sino Sí. cómo son de consecutivos. Bueno, pero no es y problema. entonces, pues, aparte de los temas de tipo estructural político, hay el problema de la corrupción política y económica, pero de origen económico, que es la mayoría. Y entonces aquí
también es una cosa utópica de momento, de utópica porque es rara, porque es poco conocida, pero que los estudios dicen que se ha practicado en otros tiempos en la historia y ha funcionado muy bien y ahora sería muy posible con la electrónica, que es cambiar el sistema monetario, que las monedas de circulación fuesen, cada moneda, electrónica por ejemplo, ¿no?, fuese una firma del que compra, una firma del que vende, su número de cuenta corriente, su factura, con el precio, con la cantidad y con la calidad, y con el día y con el lugar. No podría y esto llegar. se quedase anulado una vez hecha la transacción. Un estado policial. Pero con ese grado esto de en control. manos de secreto judicial, no policial. Y solamente se puede sacar cuando hay denuncia. Y siempre hay pruebas para todos los juicios. Y siempre hay transparencia y sería público, publicable todo esto a niveles de actuación pública. Y a niveles de acción privada sería secreto. Yo te Y recuerdo- esto es posible hoy día si prescindes un poco de vamos allá, títulos. es que el tiempo corre. Ramón Pi. Pero Sería esto sería ciencia, ciencia, eso, sería vamos a ciencia arreglarlo de ahora. económica y Ramón Pi, permitiría la responsabilidad. Sí, pero A mí eso me sí, ya parece. no va a depender solo del gobierno A mí el español. sueño de la razón produce... Ramón A mí me Pi. parece... Reformas monetarias más importantes que han hecho Ramón y han Pi. salido. Bueno, vamos a ver. El eco electrónico. Vamos a ver. Yo es que creo que si el debate este trata de la corrupción y trata de la percepción social de la corrupción... De forma inequívoca su corrupción y añade, es decir, los dos partidos mayoritarios. Luis María Chirinas le cuesta mucho dar consejos de votos. Esto para empezar, porque cada persona en una democracia tiene su cabeza y ha de juzgar lo que tiene que hacer. Y entonces pues es un poco paternalista decir si tiene que votar o no. A lo mejor tiene que votar que sí porque los ha reconocido, o que no porque no los ha reconocido, etcétera. Se tenía que estudiar cada caso y que lo estudie el interesado que ha de votar y que decida, pero prefiero no definirme yo en este aspecto. Aquí ha dado un ejemplo Sirinac, porque claro, preguntarle a un político cómo deben de votar o dejar de votar o tal, pues es por lo menos osado. Otra pregunta. Señor González Ballesteros, ¿qué pasa cuando la corrupción es institucional como es el... Esto es muy común, muy común. La etiqueta es signo de desconexión de los partidos con la hay base. una lista abierta que es la del Senado y al final se vota partido. Bueno, pero, O sea, por ejemplo... Luis, pero también esa lista misma, tú viste una cosa, vamos a ver. Esa lista que es abierta, no vamos a decir, se puede tachar Las a campañas electorales tendrían que tener todas la misma dotación económica y los mismos Pero espacios vamos a publicitarios. decir, Y convencer Pero por bueno, convencimiento, dejadme a mí que no por conteste y luego habréis cantidad de vosotros, dinero. que no he terminado. Que la pregunta Por era tuya. ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, el actual alcalde, en una encuesta que hicimos unos meses antes de las elecciones, de todos los posibles candidatos, el que menos aceptación popular tenía. Y ahora es alcalde. Bueno, pero volvemos a lo mismo, el mismo ejemplo. Campañas- el las que campañas fue lo promocionan. candidato al Senado Se que hace no lo que se salió quiere con dinero. y estaba nominado para presidente. Sí, ahora fiscal general. No, párate, fiscal general. Ese señor, estaremos todos de acuerdo, que si va de número 1 en la lista cerrada y bloqueada para el Congreso, sale. Evidente. Entonces, claro, ¿qué Pero- quiere decir? pero que es igual. Algo falla ahí. Los No, partidos pero sí ganan que en la por práctica- orden de inversión Vamos, en la las práctica no elecciones. hubiera Vamos, que si no, no hay tiempo a las tres últimas preguntas. No es seguro el que no haya nunca personas corruptas en la derecha. También tenemos ejemplos en Francia. Es que cada día llegan al despacho gente con cosas Luis, de no es esas. tema electoral. Tú has sacado eso y tienes tu razón para sacarlo y hacer bien, porque además eres un diputado en ejercicio y lo debes hacer. Sí, el abogado. problema que Sobre aquí todo en el existe Parlamento. es el siguiente. El ciudadano tiene la impresión de que aquí ya hay archivos en un sitio y archivos en otro, para que cuando tú sacas ese, mañana dicen, oye, el 24 de ellos, sácalo mañana. Que es lo que dijo y Felipe el el martes otro día tenemos en otro vuestro. América. Es lo que y dijo después Felipe en sale el América, otro del miedo para otro. todo. Y la gente dice, ¿esto qué es? No, pues- Esa es la pregunta de la Bueno, pues gente. eso es lo grave, Ese es que el no problema es de la así, gente. Luis, que no es así. Pero ese es el problema de la Que gente. no, que no es así. Como hay tantos casos, Luis, Que no es pues, así, No, puede ser la que sensación. puede haber a veces Esa es la es que sensación. en vez de moralizar la vida pública, se utilizan casos de corrupción o supuestos casos de corrupción como arma arrojadiza entre diferentes opciones. de poder. Por eso yo hablo del compromiso global de las instituciones, de la democracia, para terminar radicalmente Oye, pero mi querido con, ami- mi querido amigo. con esta forma de Mi funcionar. querido, eso estamos de mi acuerdo. querido amigo, Y con la yo impunidad, si todo ¿no? fuera como tú lo Basta que un planteas, partido lo juegue yo lo muy fuerte y suscribiría. gane Pero es que tú para que pones otro tan partido buena lo imite. voluntad en la creencia de esas cosas, Y como la que, exigencia, y perdóname, exigencia. como la que pusiste en el ayuntamiento, y así te resultó. No, a mí me resultó. No, te resultó a ti personalmente, sí. Pero ya Pagué. viste lo que pasó, fue el resultado. pagué. Que no es que, ya viste lo que te pasó. Era mi obligación. Claro, tú quieres Era un mi compromiso obligación. moral.
una bondad. Unos políticos angelicales. No quiero que tú solamente quieres ver eso. aquí. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que funcionen las instituciones de la democracia. O sea, tú lo que estás diciendo es que no crean los ángeles. Bueno. Yo les agradezco que la tierra no sea el que la recalifica. Les agradezco que hayan estado aquí con nosotros porque además, como los espectadores saben quiénes están, es precisamente porque saben que pueden estar. Quiero decir, porque saben que ellos no tienen ese problema. Y algunos, a lo mejor, otros será por otras razones, pero algunos a lo mejor piensan que puede surgirles un problema en una discusión de ese tipo. Ya sé que hay opiniones muy contrarias, pero es lo normal en la clave, no pretendemos no sé, llegar a un resultado final común, porque sería la antítesis precisamente de lo que es el planteamiento del programa. Gracias de verdad por su participación. Gracias, señores.